Imagínate llegar al mundial más grande de la historia sin contrato, con un sueldo de 50.000 euros, siendo el portero más barato de toda la competencia. Mientras Mbappé, Vinicius y De Bruyne llegaban en aviones privados con séquitos de representantes y marcas patrocinando hasta el aire que respiran. Un hombre de 40 años llegaba a Estados Unidos desde una isla que la mayoría del mundo ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Pero lo que nadie contó, lo que los grandes medios no mostraron, es cómo era la vida de ese hombre antes de que el mundo lo conociera. ¿Qué había dentro de esa furgoneta que, según fuentes cercanas al entorno de la selección caboverdiana, Bosinha usaba como transporte habitual en Mindelo? Una furgoneta vieja, sin lujos, que recorría las calles de una isla del Atlántico mientras su dueño soñaba con algo que casi nadie creía posible. Y eso que vas a descubrir hoy cambia completamente cómo entiendes esta historia. Porque hay algo que la cámara no enfocó cuando Bosinha lloró después de parar a España. Algo que ocurrió antes de ese partido. Algo que define quién es este hombre de verdad. Quédate. Porque lo que viene a continuación es de esas historias que solo pasan una vez en la vida de un mundial. Y cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué millones de personas en todo el mundo lloraron sin conocerlo. Josimar José Évora Díaz nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad portuaria de la isla de São Vicente, en Cabo Verde, un archipiélago de poco más de 500.000 de personas perdido en el Atlántico, frente a las costas de Senegal. Su padre quiso llamarle Valdano en honor al delantero argentino que brillaba ese mismo año en el Mundial de México, pero el registro civil no lo permitió. Así que le pusieron Josimar, en homenaje al lateral brasileño que marcó 2 golazos en ese mismo torneo. 40 años después, ese Josimar estaba en otro mundial, pero esta vez como protagonista. Creció sin sus padres. Su madre siempre tenía que trabajar para sacar adelante a la familia. Su padre estaba cumpliendo el servicio militar cuando él nació. Lo criaron sus abuelos, y de esa relación, de ese vínculo tan profundo con ellos, nació el apodo que hoy conoce el mundo entero. En criollo caboverdiano, Bosinha significa abuelita. No es un insulto, no es una broma, es el nombre más bonito que le podían poner, el de las personas que lo salvaron. Y si te dijera que esa abuela llegó a empeñar sus joyas para que él pudiera seguir jugando al fútbol, su abuelo era albañil, trabajaba duro con las manos, pero también luchaba contra el alcoholismo. Y eso marcó a Bosinha de una manera que pocos conocen. El portero tomó una decisión cuando era joven que mantiene hasta hoy. Jamás probaría una gota de alcohol, ni una. En un mundo donde el vestuario futbolístico celebra con champán, Bosinha celebra con agua, con jugo, con la misma sobriedad con la que construyó todo lo que tiene. Y lo que más asombra de todo esto no es lo que aguantó de niño, es lo que tuvo que construir solo, porque en Cabo Verde no había entrenadores de porteros, no existían. Si querías aprender a ser guardameta a nivel profesional, tenías que buscártelo tú solo. Y Bosinha lo hizo de la manera más moderna y más humilde al mismo tiempo, mirando videos en YouTube, tutoriales de posicionamiento, ejercicios de reflejos, técnicas de achiques, todo autodidacta, todo desde una pantalla pequeña, en una isla donde el sueño futbolístico parecía demasiado grande para el territorio disponible. Pero todavía no te he contado la parte que los grandes medios sí contaron, pero que muy pocos entendieron de verdad. Bosinha no firmó su primer contrato profesional hasta los 26 años. 26. Cuando muchos futbolistas ya llevan 10 años cobrando en equipos de primera, él recién empezaba. Y para llegar hasta ese contrato, tuvo que trabajar, tuvo que buscarse la vida de otra manera. Trabajó como electricista en las calles de Mindelo, reparando cables, subiendo a postes, instalando sistemas en casas y negocios. El hombre que años después pararía disparos de Ferran Torres, de Pedri y de Lamine Yamal, aprendió primero a manejar herramientas eléctricas en una isla del Atlántico. Y según rumores no verificados que circulan entre aficionados y personas del entorno de la selección, Bosinha usaba una furgoneta desvencijada como su medio de transporte habitual en Mindelo. No un BMW, no un Range Rover. Una furgoneta de trabajo, de esas que huelen a aceite y a esfuerzo, de esas que te cuentan la vida de su dueño mejor que cualquier entrevista. Pero ¿qué hay de su llegada al fútbol profesional? ¿Cómo pasa un electricista a defender la portería de una selección nacional? La respuesta es tan del siglo XXI que cuesta creerla.
La Federación de Fútbol de Cabo Verde publicó una convocatoria abierta en LinkedIn, la red social de trabajo, la misma que usas para buscar empleo de oficina o actualizar tu currículum. Y Bociña se postuló, mandó sus datos como si fuera a solicitar un trabajo de electricista, y lo llamaron, y desde ese momento no salió más de la selección. Lleva más de 15 años defendiendo ese arco, 4 Copas Africanas de Naciones y ahora un Mundial. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante, porque hay un momento antes del partido contra España que casi nadie conoce y que explica por qué ese hombre lloró de esa manera cuando sonó el pitido final. Y si todavía no te has suscrito a este canal, ahora mismo es el momento. Aquí contamos las historias del fútbol que los grandes medios no tienen tiempo de contar, las que están detrás del marcador, las que explican por qué el fútbol es el deporte más humano del mundo. Suscríbete y no te pierdas ninguna. Volvamos a Bociña. El 15 de junio de 2026, Cabo Verde salía al campo frente a España en Atlanta. La Furia Roja con Lamine Yamal, con Pedri, con toda su maquinaria. Y del otro lado, un portero de 40 años que había llegado sin contrato vigente, cobrando 50.000 euros al año, mientras otros porteros del torneo facturaban 10 o 15 veces más. No había academia de élite detrás de él, no había nutricionistas de lujo, no había escáner corporal semanal, había YouTube, hay electricidad en las manos y había ganas. 8 atajadas decisivas, 0 goles encajados, premio al mejor jugador del partido. Y luego las cámaras lo enfocaron llorando, y el mundo entero se preguntó lo mismo, ¿por qué llora así alguien que acaba de hacer historia? La respuesta la dio él mismo, su madre no había podido viajar, los problemas con la visa. El coste del proceso. Una madre que se quedó en Cabo Verde viendo por televisión cómo su hijo hacía lo que ningún caboverdiano había hecho antes. Y sus abuelos, los que lo criaron, los que le pusieron ese apodo de Bociña, ya no estaban. Habían fallecido años atrás, sin poder ver esto, sin poder estar ahí. ¿Cuántas veces en el fútbol habíamos visto a alguien llorar no por él, sino por los que no pudieron estar? Después vinieron los empates ante Uruguay y ante Arabia Saudita. Cabo Verde clasificó a la ronda de eliminación directa como el país más pequeño en la historia que lo había logrado. Y entonces llegó Argentina. El 4 de julio de 2026, Miami, los campeones del mundo, Messi, Lautaro, toda la maquinaria celeste y blanca, empate a 1 en el tiempo reglamentario, prórroga, 120 minutos de Bociña contra el mejor equipo del planeta. Y solo cayó en el minuto final de la prórroga, en un gol de propia portería fruto de un cabezazo de Romero. 3-2. Argentina pasó sufriendo. Cabo Verde salió llorando, pero no de vergüenza, de orgullo. Bociña salió de ese estadio con 17 millones de seguidores en Instagram, con más seguidores que la cuenta oficial de la selección argentina, con más que Courtois, que Keylor Navas, que Iker Casillas. El portero más barato del mundial se convirtió en el portero más seguido del mundo. Y Messi, el mejor de todos los tiempos, buscó a Bociña después del partido. Se acercó. Le dijo que era genial, que había sido increíble, que lo había complicado. El mejor jugador del mundo buscando al hombre que aprendió en YouTube para decirle que era bueno de verdad. ¿Hay algo más grande que eso en el fútbol? Porque lo que hizo Bociña en este mundial no es solo deportivo. Es un mensaje que atraviesa la pantalla y llega directo al estómago. Es la prueba de que el fútbol todavía tiene espacio para alguien que creció sin padres, con abuelos que empeñaban joyas, que trabajó de electricista, que llegó a la selección por LinkedIn, que aprendió a ser portero viendo videos en Internet y que usaba una furgoneta para moverse por las calles de una isla que el mundo tardó 40 años en poner en el mapa. No llegó tarde. Llegó exactamente cuando tenía que llegar. Cabo Verde no tiene estadios gigantes, no tiene escuelas de fútbol de élite, no tiene millones de euros circulando en su liga, tiene 500.000 de personas, y tuvo a Bociña. Y ese hombre, con 40 años, con una carrera construida ladrillo a ladrillo en Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal, con una furgoneta como transporte y YouTube como escuela, le dijo a todo el mundo algo que ningún discurso motivacional puede resumir mejor que lo que él mismo dijo con la voz rota después de caer ante Argentina. Hoy todo el mundo ya sabe dónde está Cabo Verde. Si esta historia te dejó algo dentro, si sientes que el fútbol a veces te da más lecciones que cualquier libro, este canal es tu sitio. Aquí contamos lo que otros no cuentan. Las historias reales que están detrás de los grandes torneos.
las que no salen en los titulares, pero que son las que realmente importan. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos porque todavía quedan muchas historias como esta por contar.